estas experiencias del cómo el maestro hace más allá de su aula, genera más empatía para la ciudadanía. ¿Verdad? No es que nos entiendan, sino simplemente en ocasiones yo hasta me siento desprotegido, ¿no? Por la sociedad, a veces nos un poquito Sí. feo, ¿no? ¿No? Pero Sí pasa, sí se siente así a veces. ¿no? Sí. Y agarramos las plazas donde sea, ¿no? Yo así me asignaron hasta allá y pues ni modo, yo no tenía otra opción, ¿no? Ujú. Y el alumno me menciona en ese momento, ¿cómo ves que no? Y me confronta Oh, a golpes, ¿no? O sea, así ¿en de serio? la nada, ¿A ¿no? golpes? No, sí, ¿Cómo me dijo, crees? no se va a ir, ¿cómo ves? Y me empezó a decir palabras altisonantes, muy, ajá, ¿no? Solamente le pido, por favor, pues que ya esas personas que llegaron y me dijeron que me iban a hacer algo, ya no lo hagan, ¿no? Hubo alumnos que fueron con personas Sí, sí. no adecuadas, que fueron Ajá. ahora fue al A revés, ¿no? intimidarlo. Una Ay, experiencia muy dura, ¿no? En mi situación, porque sí. te sientes como a veces, híjole, entre la espada y la pared de todo lo que pasa Ajá. un maestro. Y me acerco con mi papá, ¿no? Allá en la Ciudad de México, Ajá. y le digo que si puede venir la alumna a vivir aquí a la casa, ¿no? Actualmente ella vive en mi cuarto cuando Ah, ya, sí, o sea, todavía. sí, ella ya va, a titular, bueno, ahorita ya va en octavo semestre. Siempre trato yo de darle ese reconocimiento al maestro, que no se le olvide que en verdad es un engrane valioso para nuestra sociedad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Voz Docente. Gracias en casa porque ustedes han hecho que este contenido pues se siga compartiendo, siga llegando cada vez más lejos, que es lo que queremos con esta voz. Y el día de hoy nos acompaña el maestro Juan Baltasar Tinoco. Él es licenciado en Sociología de la Educación, también tiene la licenciatura en Pedagogía, la maestría en Psicología y actualmente está estudiando la maestría en Educación con acentuación en Tecnología Educativa. Además de diversos trabajos, pues tiene artículos, publicaciones, ha participado como ponente en diversas conferencias sobre estrategias de aprendizaje, de enseñanza y empatía docente. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está el día de hoy? Hola maestra, muy buenas noches, un gusto saludarla, un gusto y un placer de estar aquí con ustedes, la verdad, me siento muy afortunado. A final de cuentas, siempre el interactuar entre docentes nos ayuda mucho para mejorar nuestra práctica, porque Es, a partir de nuestra experiencia educativa, pues generamos cambios trascendentales en el aula. Muchas gracias por la invitación. no, al contrario, maestro. Gracias por este tiempo que se está tomando. Mira, le quiero preguntar algo porque yo creo, o a lo mejor muchos consideramos, no lo sé, que esos grados de secundaria y preparatoria, donde los chicos están con esas emociones a flor de piel, es un poquito complicada, precisamente por la etapa de aprendizaje en la que están. ¿Por qué escogió impartir en esos grados? ¿Qué le llamó la atención de esta edad de los chicos? Sí, imagínense, maestra, ahora sí con esa pregunta que me dice, pues me hace recordar un poquito en mi pasado, ¿no? Cuando apenas iba a tomar una decisión para poder ingresar a un grado superior, ¿no? Yo soy oriundo de la Ciudad de México y pues soy docente en el Estado de México, en el municipio de Toluca. Uh-huh. Pero recuerdo bien cuando al momento de ingresar a una universidad, pues mis padres eran de escasos recursos, ¿no? Uh-huh. Uno se enfrenta a muchas situaciones cuando uno es joven, ¿no? Y en esa andar cotidiano que a veces uno no encuentra como ese proceso, esa acentuación de dónde emerger en la educación superior, pues ingresé a la UNAM. Ahí estudié pedagogía y estudié una segunda carrera en la Universidad Pedagógica Nacional, la Unidad Ajusco, ahí estudié sociología. Yo quería ser veterinario, imagínense, Ah, maestra. sí, Quería ser nada que ver. veterinario, ¿no? Quería ser veterinario y yo siempre se los platico a los chicos, ¿no? Porque les Uh-huh. agrada mucho, ¿no? Como escuchar las Sí, experiencias de sus profesores, ¿no? sí. Y en ese instante, pues mis padres no tenían el recurso, básicamente, ¿no? Lo que es estudiar veterinaria, cirujano dentista, médico, pues a pesar de ser educación pública, pues hay un gasto, ¿no? Que Sí, se claro. tiene que realizar, ¿no? Entonces, pues yo dije, híjole, pues ¿qué hago, no? Pues bueno, sociología y pedagogía, pues no se gasta mucho, ¿no? Ha de ser pura lectura, ¿no? Uh-huh. Ingreso y uno empieza a formarse, ¿no? No es lo mismo formarse en la UNAM que en una normal, ¿no?
salgo de la universidad y hago mi examen para nivel básica y media superior, ¿no? Por la carrera de sociología, porque tardé un poco en titularme en pedagogía. Y al momento de ingresar a la educación básica, porque solamente entraba a mi perfil de sociólogo para dar clases en historia, ¿no? Con estos cambios que han existido ahorita en la actualidad, ¿no? Llevo muy poco en el magisterio, ¿no? Y de lo poco que llevo, la verdad, he absorbido muchas cosas. Llevo 6 años de servicio, ¿no? Y, y yo hice examen, participé en todo lo que nos colocó. Primero entré con la reforma de Peña Nieto, que hacemos un examen, y luego entré con la de Obrador. Entonces, al ingresar a educación secundaria, híjole, me empiezo a generar la primera problemática, ¿no? Sí. No es por denigrar ni hacer menos a la UNAM, ¿no? Pero a final de cuentas no tenía ni las herramientas para poder realizar una planeación, ¿no? A final de cuentas me empiezo a emerger en la cuestión de la secundaria y me di cuenta que los jóvenes en la secundaria les hace falta ser escuchados, ¿no? Tienen muchos problemas. De acuerdo. Muchas situaciones de dolor que ellos manejan y que desafortunadamente en su vida diaria van generando ciertos consejos, pero del exterior, ¿no? Donde no culpo a los padres, porque a final de cuentas ellos no nacieron con un manual de cómo educar a un niño, ¿no? Pero a final de cuentas nosotros como maestros generamos ciertas prácticas. Yo doy historia, ¿no? Y a veces tengo que ser psicólogo, ¿no? Maestro de educación física, muchas maniobras, sí. ¿No? Somos multiversos nosotros como docentes, ¿no? Y me doy cuenta de todas las carencias emocionales que tienen los jóvenes, y más cuando me insertan siempre me dan segundos grados, porque me dicen mis directores que son muy paciente con los niños, ¿no? Son muy... DVD, para estar en ese grado tiene que tenerla, sí. Sí, me gusta mucho jugar con los niños, me gusta mucho estar, ahora sí que siempre con una cara sonriente, a pesar de que tenemos problemáticas, porque somos seres humanos, también tenemos miedos, tristezas como seres humanos. Trato de generar una estabilidad emocional para afrontarme a lo que ellos tienen, porque, pues, a final de cuentas, todos esos dolores emocionales, pues, se ven repercutidos en malas decisiones, ¿no? Embarazos no deseados, veces, sí. Drogas, peleas, ¿no? Es ahí donde empieza a darse esa idea, esa cuestión de poderse especializar en el área de psicología, ¿no? Para poder tener las herramientas necesarias y mínimo generar esa resiliencia y empatía hacia ellos, ¿no? Hay algo que sucede en mi esencia, ¿no? Pero siempre los jóvenes, hasta en nivel preparatoria, tienen como esa confianza de acercarse hacia mí y platicarme ciertas situaciones que a veces son difíciles de manejar con los padres de familia, con sus propios padres, ¿no? Por la cuestión del cómo reaccionar, ¿no? Yo sé que hay otras figuras más aparte del docente, que hay orientadores, ¿no? Y que a nosotros no nos corresponde porque hasta podríamos meternos en problemáticas, ¿no? Sí, o en situaciones, con lo que decimos porque es no cierto. Somos consejeros, ¿no? Simplemente tienes que emerger tu función como es, ¿no? Exactamente. Pero hay ocasiones que, pues, los jóvenes llegan destruidos emocionalmente, ¿no? En la cuestión de su primera relación sexual, ¿no? Una cuestión de no equilibrar, hasta un rompimiento amoroso, ¿no? Claro, porque para ellos a esa edad es impactante. Es impactante, ¿no? Y es el segundo grado donde creo y presiento desde mi trinchera educativa que ellos deben de ser más escuchados, ¿no? Yo sé que en primer grado traen la transición, ¿no? De primaria, ¿no? Traen como todavía esa apertura de respeto, ¿no? Porque hasta nuestra figura ya se ha perdido con el paso del tiempo de respeto hacia el docente. Pero el segundo grado es donde empieza a desarrollarse más ya la pubertad, empiezan a tener ya más quisquilleos, ¿no? En su primer amor, un beso, ¿no? Muchas situaciones. Yo trabajé en una secundaria en Santa María del Monte, en Sinacantepec, en una zona rural, y el contexto era rural, ¿no? Los jóvenes, pues prácticamente muchos de ellos trabajaban, ¿no? Muchos de ellos tenían muchas carencias, desempleo, alcoholismo en el hogar, mucha violencia, ¿no? Pero siempre la empatía y el trabajo en equipo también de los docentes, esa resiliencia. Y en ese tiempo empecé a dar clases también en una secundaria en Toluca, en el centro de Toluca,
que todavía sigo estando ahí en la secundaria 9, entonces los contextos son muy variados, ¿no? Ves la diferencia, ves muchas situaciones que a pesar de que pertenezcan al Estado de México, Sí, que no ambos es zona municipios rural, ¿no? Uh-huh. son rurales, ¿no? Y se ve la brecha, ¿no? Desde la cuestión de la formación académica de los padres, de muchas de usos y costumbres, ¿no? Y notas y observas esas diferencias, pero aún así, de todas estas diferencias contextuales, en el fondo sigue habiendo situaciones de dolor, de jóvenes que no son entendidos, de jóvenes que a veces necesitan ser escuchados. A lo mejor a mí no me toca ni generar una palabra o ser el psicólogo o el dar terapia, pero el que los escuches y que simplemente tú los observes con atención y les des como ese espacio de ser escuchados, sin tabús, ¿no? Ajá, sin un regaño, ¿no? Sin un reclamo. Ser juzgados. Uh-huh. Ajá, exacto, ¿no? Sin ser juzgados, ya con eso basta, ¿no? Sí. O sea, nosotros, ¿no? Apenas recientemente fue nuestro Día del Maestro, ¿no? Y a veces un obsequio tan pequeño, ¿cómo genera cambio en nuestro corazón? Sí, claro. ¿No? Si quisiéramos tener mucho dinero, ¿no? Que nos diéramos una gran cantidad, ¿no? Pero estos detalles son, yo siempre se los manejo a los alumnos, son medicina espiritual, medicina del alma, de esa que en ocasiones solamente una palmada, una situación de aprecio, una manzana, una cartita que te dé un alumno, o una situación de reconocimiento de parte de tu autoridad, eso genera una luz en nuestro ser, en nuestro interior, para seguir luchando y preparándonos y fortaleciéndonos, porque la labor del es muy complicada, exacto, maestra. Recuerdo que entro al sistema, al magisterio estatal en el 2019 y al año inicia la pandemia, más complicaciones, más situaciones en las cuales pues muchos no tenían el recurso de una computadora, ¿no? Allá en Sinacantepec. Sí. Complicado. O sea, perdón que lo interrumpa, cuando fue época de la pandemia, usted estaba impartiendo en esa secundaria rural también. Ah, exactamente. ¿Cómo fue ese proceso de que hubo, pues supongo que muchos alumnos que no tenían los dispositivos para conectarse? Créame, el equipo de trabajo con el que estaba en esa secundaria era un equipo de trabajo docente muy pequeño. Éramos, en ese tiempo éramos como 6 maestros, ¿no? ¿Sí? Y éramos muy jóvenes. Éramos un equipo muy unido. Por ahí aparece también la maestra Elizabeth, que ella radicaba allá. Ella fue como el gancho para poder ella, ahora sí que generar los manuales. La intermediaria, los manuales, y nosotros apoyábamos a veces hasta económicamente en la impresión de estos manuales, porque ellos no tenían cómo conectarse. Y se generó por un poco de lapso de tiempo, ¿eh? Por ahí el padre se vio obligado a conseguir un celular, pero imagínense, un celular para a veces 5 o 6 hijos que tenían esas familias, ¿no? Era muy complicado, y la mayoría de ellas se dedica a las personas a los cohetes, son coheteros, a la albañilería, ¿no? Entonces veíamos todas estas situaciones, ¿no? Siempre lo he dicho, dentro de una institución, siempre el acompañamiento de todos los docentes y teniendo un buen líder al mando, vas a transmitir y vas a generar ese cambio. Y como éramos un equipo de trabajo pequeño, en todo momento había el apoyo, ¿no? En todo momento. Y es lo que me agrada de su canal, maestra, porque estas experiencias del cómo el maestro hace más allá de su aula, genera más empatía para la ciudadanía. ¿Verdad? No es que nos entiendan, sino simplemente en ocasiones yo hasta me siento desprotegido, ¿no? Por la sociedad, a veces nos un poquito feo, ¿no? Pero ¿Qué pasa? Sí se siente así a veces. ¿No? Sí, un poquito, pero a final de cuentas, si nosotros siempre hacemos nuestra labor loable, como me pasó en esa situación, te llevas una gran satisfacción, ¿no? Esa escuela es el turno vespertino, entonces casi no teníamos el posicionamiento de alumnos, era 1 o 2 que ingresaba a la preparatoria, ¿no? Y en ese tiempo logramos que fueran 10, porque nuestra planta de alumnos en esa época eran como de 50 alumnos. La matrícula de nosotros era muy pequeña. Teníamos que salir a volantear, hacer propaganda. Nosotros teníamos que llegar antes de nuestro tiempo, pagábamos nuestros trípticos, invitábamos a los padres de familia de ahí de las comunidades,
con los delegados, porque todavía se rigen por usos y costumbres, ¿no? Te tienes que Ya, integrar ya. hasta el cómo viven, ¿no? Sí, ¿Qué sí, sí. comen, no? O Sí, sea, es un trabajo bien diferente, ¿no? Ajá. muy loable, en el cual te tienes que ganar a la gente del pueblo Ujú. con actos y con acciones, Sí. ¿no? Concretas, ¿no? Si nosotros teníamos que hablar algo al momento de convencerlos de que su hijo ingresara al turno vespertino, teníamos que hacerlo, tenemos que accionarlo, Ujú. concretarlo, porque al final de cuentas, pues la población observa, ¿no? Te observa, Claro. sabe cómo actúas, ¿no? Y más en comunidades, ¿no? Y empezamos a aumentar nuestra matrícula para que no nos Sí. cerrara nuestro turno Qué vespertino. bien. 50 alumnos. Ajá. En primer año más teníamos 3 salones. Primero A, segundo A y tercero A. Nada Ujú. más. Sí. Y dimos un gran cambio, un gran salto en esa secundaria, ¿no? De hecho, al momento de irme, pues sí hubo mucha nostalgia porque duré 5 años ahí, 4 años y medio, porque hice mi cambio de adscripción, ¿no? Pero Ok. la verdad, todas esas experiencias en la práctica, desde un trabajo que se hace a campo, ¿no? Me imagino Ujú. como los AFE, ¿no? Que están haciendo su labor en las montañas, en zonas muy lejanas, ¿no? Que a veces nuestras instituciones no cuentan con todos los servicios, que el docente tiene que insertarse y Sí. empezar a brillar con lo que tiene, ¿no? Así Ajá. me sentía. Y para llegar a Santa María del Monte, pues prácticamente eran 3 horas o hasta 4 horas de ida. Y de regreso Wow. igual, la cuestión ¿En complicada del regreso. serio? Wow. Ajá. Complicadísimo, maestra. De regreso, pues, Sí, a pues. veces las cuestiones, y luego en esa época no contaba con automóvil, pues, Ujú. más complicado, Uy, ¿no? más complicado. No más, Solo vivía muy para ir y venir. complicado, muy complicado, pero ahí empieza. Desde ese momento yo creo y pienso desde mi postura, Ajá. desde mi experiencia, desde que el docente le van a asignar una plaza, ¿no? Ya empieza ya la labor, ¿no? Porque te sales de tu área, de tu confort, de tu hogar, Sí. y vas a experimentar cosas nuevas, ¿no? Ujú. Vas a empezar hasta tu alimentación va a cambiar, ¿no? Y de adaptación, Y ¿no? la adaptación prácticamente, ¿no? Y agarramos las plazas donde sea, ¿no? Yo así me asignaron hasta allá y pues ni modo, yo no tenía otra opción. Y el regreso, a veces me tocaban, tenía compañeros que me echaban el aventón, ¿no? Ajá. Ya saben que siempre la resiliencia, ¿no? De Sí. docentes, ¿no? ¿No? Y luego a veces me tocaba la lluvia, el tráfico, accidentes. Llegaba ya a las 12 de la noche, 11 de la ¡Ah! noche, ¿En caminando, serio? híjoles, ya no Híjole. alcanzaba taxi, ¿no? Y en esos andares, híjole, siempre mi cabeza empezaba a sugestionarse, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué estás haciendo ¿Por esto? qué acepté ¿No? esto? Ajá, no te valoran, ¿no? No Sí. valoran tu función. Llegaba a mi hogar, ¿no? Veía a mi familia, observaba a mi familia, ¿no? Ese alimento también que te da la vida, ¿no? Ese resiliente, esa medicina también espiritual. Y luego al momento de llegar otra vez con los alumnos, ¿no? Y que te acercaran contigo y, maestro, ¿qué puedo hacer? Tengo esta situación. O maestro, quisiera ingresar a la preparatoria. ¿Cómo le hago? ¿Me va a ayudar para inscribirme? Sí, claro. Ahorita que dijo eso de que se acercan con usted y le preguntan tal cosa, ¿qué es lo que está observado que nos pueda compartir? ¿Qué les preocupa ahorita a los jóvenes en esa etapa? A partir de la pandemia, a partir de Ujú. toda esta situación de la pandemia, sí encontramos cura, ¿no? Ya tenemos una vacuna, ¿no? Que alivia el malestar, ¿no? De un COVID, Físico. ¿no? Ujú. Físico. Pero no hemos encontrado la cura porque si un adolescente antes de la pandemia estaba dolido, después de la pandemia está más herido ¿Cree que emocionalmente. sí? Sí, yo lo he observado porque de una educación que no alcanzó a la cuestión de darles las necesidades que ellos requerían de una educación verdadera, porque no tenían internet, ¿no? La otra situación, ¿no? Que a lo mejor el único alivio que ellos tenían era ir al salón de clases, porque a lo mejor en su hogar tenían maltrato o Ujú. tenían tipos de violencia, ¿no? O observaron en su hogar situaciones de rompimientos con las parejas, en negocios que Sí. cerraron, familiares que fallecieron, muchas situaciones. Y en eso el papá pues también está ausente porque también está preocupado por cubrir las necesidades, porque a lo Ujú. mejor no tenía un trabajo formal y lamentablemente pues tenía que ir a la informalidad, arriesgar la vida Ujú. allá afuera.
¿no? Y se lo digo porque a final de cuentas estas son las situaciones que ellos me dicen, ¿no? Sí, sí. Más allá de para no romper su anonimato de ellos, porque también es una cuestión de hasta a veces traición, porque te tiene la confianza. Sí, no. Y lo voy evaluando así respecto a su pregunta. Ya después entran a la escuela y van más inseguros. Observaba a alumnos que ni el cubrebocas ya después se lo quitaban. Querían quitar, ¿verdad? Es cierto. Eso sí, yo también lo observé, que muchos después ya les costaba mucho. Ajá. Sí. Ni conocía su cara. Ya hasta que después de que se quitaban el cubrebocas, ¿a poco eres tú? ¿No? Sí. Arturito, no sé, ¿no? Se me olvida el nombre de muchas cosas, ¿no? Y se empiezan a acercar conmigo y me empiezan a decir toda esta situación, ¿no? Que no querían volver a sentir el dolor de una muerte, ¿no? Imagínense, ¿no? Si ellos todavía no se reconstruyen su personalidad, su identidad, y tenemos también índices de suicidio en los jóvenes, ellos ya tenían ese temor incrustado en su ser, porque vieron a su padre fallecer en una cama, porque no tenían el dinero para un oxígeno, ¿no? Sí. ¿No? O sea, situaciones de esta magnitud, o de un padre que se volvió alcohólico porque vio cómo quebró su negocio, ¿no? Porque ya no tenía, y se involucró en un préstamo en el banco, y desafortunadamente perdieron todo. Entonces, tú observas en un joven que su preocupación, ¿cuál es? El miedo a la muerte, una situación económica, ¿no? Una situación en la cual no alcanza a solventar esos gastos o esas necesidades, ¿no? O también para esa edad, ¿no? O sea, digo, uno como adulto, como quiera, tiene ciertas preocupaciones, pero que a esa edad les preocupe todo eso, es que fuerte, ¿no? Yo tuve un caso de una familia que murieron todos, ¿no? Y al final de cuentas el hijo se tuvo que hacer cargo, ¿no? Por ahí también tengo una experiencia extraordinaria en preparatoria. En una preparatoria preparé a una de mis niñas de oratoria. Ella pues tenía muchas carencias. Su padre muere en pandemia y hicimos un concurso de oratoria. La fui preparando y noté y la conocí su fondo de dolor, sus preocupaciones, ¿no? Situaciones en las cuales no hay economía, donde una madre se estaba haciendo responsable, ¿no? Por no existir ya la figura paterna por la situación de la pandemia. Una niña que preparó su discurso, híjole, a las 9 de la noche, ¿no? A punto de que le cerraran el café internet en una computadora, ¿no? En una zona rural. Y cuando tú ves y observas todas estas cuestiones, tú notas una diferencia. En sus ojos lo observas, las ganas de salir adelante, de trascender. Vence en zona escolar, vence a las normales de maestros, que es como ganar el primer lugar a nivel nacional, ¿no? Sí. Vencemos a las normales, vamos a la regional, vence en zonas regionales y llegamos hasta las estatales, hasta las altas alturas, ¿no? Sí. Y es un orgullo, ¿no? También la cuestión de un noviazgo, ¿no? De poder hasta tener codependencia con sus parejas, ¿no? A partir de que existe maltrato a veces entre ellos, la persona sigue estando ahí en esa relación, ¿no? Y a mí se me ocurrió la idea, ¿no? Dije, bueno, sé que mi grupo, a partir de mi diagnóstico que realicé, viene muy doliente, hay muchas carencias, hay muchas situaciones, hay muchas anomalías emocionales, hay muchas carencias de amor propio, no tienen una identidad bien definida, viven de lo que dice el exterior, los medios de comunicación, viven de lo que dice TikTok, de lo que dice Instagram, de toda esa gama viven, ¿no? Del reconocimiento a partir de una red social de cuántos likes tengo, ¿no? Viven de muchas situaciones así. Entonces, empiezo a involucrar mi materia y mis aprendizajes que cumple mi plan y programas para hacerlo como un aula de psicoterapia, ¿no? Y hasta les digo, aquí es pura locura, ¿no? Aquí vamos a generar locura, pero a través de esa locura y a partir de ese dolor también generamos la libertad de las palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Trato a veces de hacer una psicoterapia grupal, ¿no? En el salón, ¿no? Así como cuando vas a terapias y todo, te sientes sensible, ¿no? Y empiezan a hacer como esa fuga de emociones que tienen en su ser, ¿no? Hacemos muchas dinámicas, ¿no? En mi materia los hago que se caractericen de una tribu urbana, que vengan vestidos de darquetos, de cholos, ¿no? De su identidad, que traigan objetos especiales que ellos guardan, ¿no? En su ser, pero que son cosas materiales. Se les enseña a que lo material sí es necesario, pero también hay cosas que les damos más reconocimiento, pero por el aspecto económico de dinero, ¿no? Pero ¿qué es necesario para mí? ¿Qué me llena, no? Entonces luego traen sus tarjetas de amor, regalos, herramientas que
sus padres les heredaron, ¿no? Su primer carrito. Imagínense un alumno de sexto semestre que esté llevando ese tipo de cosas, ¿no? Y uno empieza a ver la apertura. Es que me lo regaló mi novia, mi pareja, ¿no? O le escribí un poema, ¿no? Me he encontrado con esas situaciones porque ya lo hemos perdido también, ¿no? También otra situación en la cual yo colaboro, y no es por generar una vanagloria interna en mi ser, ni ego, ni nada. Sí. Lo hago con mucho amor y cariño. Yo los inscribo, ¿no? A los alumnos de manera, pues gratuita, ¿no? Me llevo mi computadora y los inscribo a la universidad. Los inscribo a la universidad. Después, o llego antes de mis clases, o después, o a veces hacía sesiones por mí y nos conectábamos, convocaba a todas mis escuelas y se conectaban los chicos. Yo los inscribía. Yo los inscribía en la UNAM, a la UAM, ¿no? A la UTBT, ¿no? Maestros que tengo problemas para escanear, maestros que no, tengo problemas para subir mi foto, maestros que no le entiendo aquí, ¿no? A las 10, 9 de la noche, no sé. Cuando yo era estudiante, pues también hubo una maestra, ¿no? Anabel. Ella me ayudó a escribir, porque yo ni sabía que por donde yo vivía, yo soy de la colonia Santo Domingo, allá en Coyoacán, yo no sabía que tenía la UNAM ahí, imagínense. Y yo le dije, y cuando me quedé en la UPN y en la UNAM, ¿no? Me quedé, en la UPN, yo le comentaba, ¿con qué te voy a pagar si no tengo? Me dice, cuando tú seas maestro, haces lo mismo por ellos. Okay. Se está retribuyendo eso de cierta forma. La dávida, ¿no? De lo que por mí en un momento hicieron, ¿no? Sí. Y que a mí en ese momento me hicieron sentir especial, ¿no? Me hicieron sentir importante, ¿no? ¿Alguna vez tuvo un altercado, una pelea con un estudiante? ¿Cómo estuvo esa situación? Sí. Era una problemática porque a final de cuentas el contexto no te ayudaba. En ese tiempo, pues desafortunadamente hubo un caso de un alumno que hasta le pegó una maestra, ¿no? Había muchas situaciones de drogas, robos, ¿no? Afuera de las instalaciones, muchas situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces recuerdo en una ocasión, apenas estaba empezando mi labor ahí como docente. Llega una alumna, ¿no? Llega una alumna y que le había picado unas abejas en su parte superior de la nuca. 2 abejas le picaron en la nuca, llega y se me desmaya en los brazos. ¡Chin! Yo la cargo y la jalo, ¿no? Y con otro alumno la cargamos en el escritorio. Sí. Y le digo al alumno, corre por la orientadora, ¿no? Sale como flecha, ahora sí como Superman, ¡pum! Fuga, ¿no? Llega la orientadora, llega la ambulancia, y pues lógico, cuando vemos un accidente, ¿qué sucede? Pues todos los alumnos, toda la gente empieza a salir de los salones, a ver. Y le empiezan a sacar. En eso se acerca mi orientadora y me dice, maestro, sí le pido por favor que empiece a meter a los alumnos a su salón. Entonces había una parejita, ¿no? Y le digo a la alumna, por favor, ¿puedes ingresar a tu salón? Y el alumno me menciona en ese momento, ¿cómo ves que no? Y me confronta a golpes, ¿no? O sea, así de la nada. ¿A golpes? No, sí. ¿Cómo me dijo, no se va a ir, ¿cómo ves? Y me empezó a decir palabras altisonantes, muy, no te quedas así como que, híjole, ¿no? Y como sabes que hay antecedentes de mucha violencia, ¿no? Sí. De jóvenes que han tenido suicidios, muchas cosas, ¿no? O sea, muy difícil el contexto, ¿no? Me quedé callado, ¿no? Simplemente le dije y le mencioné que esto lo iba a saber la orientadora. O sea, pero, a ver, espéreme, déjame entender porque me quedé en shock. O sea, ¿el alumno sí lo golpeó a usted? No me golpeó, pero o sea, sí intentó nada más. Pero estaba con su novia y la pareja, bueno, la alumna, que era mi alumna, lo trató de calmar. Cálmate, si no te está diciendo nada el maestro y cosas así, ¿no? Y yo simplemente me quedé callado y le dije, actué con mucha serenidad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Te quedas como choqueado, ¿no? Sí. Y le mencionas y le dices, esto lo vas a ver tu orientadora, punto. Y ya me metí a mi salón y los dejé afuera. Yo no me metí en cuestiones de líos y uno se siente frustrado internamente, ¿no? Claro. Uno trae dolor, ¿no? En el corazón. Híjole, ¿no? No, por la mente me pasaron, tienes tantos estudios y cosas así. Sí, para que te vengan a decir esto. Este tipo de cosas, ¿no? Tanto que te costó. Sí. Y entro al salón y hice mi catarsis ahí, ¿no? Les empecé a contar lo que había hecho, ¿no? Pasó el tiempo y a los 20 días llega el alumno y me pide una disculpa.
Vaya. Y yo le digo al alumno, muy bien, qué bueno que recapacitaste, qué bueno que pasó esta situación, no, así dando como, recuerda que con la violencia, ¿no? Violencia genera más violencia, Sí, ¿no? sí, claro. No, no, maestro, pero solamente le pido, por favor, pues que ya esas personas que llegaron y me dijeron que me iban a hacer algo, ya no lo hagan, ¿no? Yo me ¿Cómo? quedé así, ajá, me quedé así como extasiado, como, ¿quiénes personas, no? Ajá. ¿No? Pues resulta que como yo lo conté en el salón, Sí. pues los alumnos, pues, fueron con personas para, pues, que fueran a, pues, como a Darle intimidar a un... Ah. Ajá, Ay, de verdad. sí, ¿no? Ay, ay, ay. ¿De qué estamos Ah, hablando? no, no puedo decir más cosas más de Sí, claro, profundidad porque claro, hay otras cosas más claro. complicadas, ¿no? No lo Ah, puedo decir, ¿no? Pero sí. había situaciones más difíciles, ¿no? Y no, pues ya, maestro. Y ay, los mismos alumnos se me acercan, maestro, ya está todo solucionado, ¿verdad? Ya le fue a pedir una disculpa al alumno, ¿no? Y yo le digo, ¿ustedes hicieron esto? Me dice, sí, maestro. O sea, lo apreciamos mucho, lo queremos mucho, ¿no? Y yo les dije, pero es que no tenemos que actuar de esa manera, ¿no? Sí, sí. Y yo me quedé de shock porque yo todavía al alumno, no, qué bueno que Ajá. recapacitaste, qué Estaba bueno que bajo tuviste, qué, bajo no, qué pues motivo recuerda que la tuvo violencia que. no genera más violencia, ¿no? Ajá. Y cuando me dice el alumno, no, pues mejor cálmenlos, ¿no? Y yo, pues o sea, dije, ¿pero de qué, no? Entonces Sí, resulta, pues que sí, que cuando yo lo dije en el aula, hubo alumnos que fueron con personas sí, sí. no adecuadas, que Ajá. ahora fue al A revés, ¿no? intimidarlo. Una Ay, experiencia muy dura, ¿no? En mi situación, porque sí. te sientes como a veces, híjole, entre la espada y la pared de todo lo que pasa Ah. un maestro. Esa que me imagino que debe ser una experiencia, pues satisfactoria para usted. Esa que usted ayudó a una alumna, creo que hasta con la renta de un cuarto cerca de la escuela o algo así. Ah, sí, también hay otra situación ahí, ¿no? La alumna me dice, ¿no? Ayúdeme a escribir, maestro, pero quiero estudiar la misma carrera de usted, lo cual, sociología de la educación, la que estudió en la UPN, que nos Ujú, cuenta sus experiencias de ujú. vida, pero pues tengo mucha necesidad, maestro, no tengo, pues, ¿cómo? ¿No? Híjole, ¿no? Pues tú tienes ese corazón de pollo y me acerco con mi papá, ¿no? Allá en la Ciudad de México Ujú. y le digo que si puede venir la alumna a vivir aquí a la casa. Ah, Ajá, sí, ¿no? Que va a hacer su examen, ¿no? Que de va a hacer su verdad. examen a la UPN. Y le Ajá, digo, todos no sabemos si se va a quedar o no, ¿no? ajá. Pero si llega a quedar, pues pido el apoyo, ¿no? Para que se quede en mi cuarto, ¿no? Actualmente ella vive en mi cuarto cuando yo Ah, era, sí, o sea, todavía. sí, ella ya va, a titular, bueno, ahorita ya va en octavo semestre, ya está en la cuestión de su Wow, protocolo de investigación y toda esta ya. situación, ¿no? Sí, sí paga simbólicamente o a mi papá dinero Ujú, porque ujú. tiene el internet, tiene baño, o sea, toda esta cuestión, Sí, ¿no? sí. Y se queda en mi cuarto que era mío de estudiante, cuando yo era estudiante, ¿no? Y ocupa mis libros, porque no me llevé todo, ¿no? Tengo allá cosas, mis libros, mi Sí. computadora, muchas cosas, ¿no? Su papá fue a hablar con mi papá, fue hasta la Ciudad de México, el papá muy contento, muy agradecido, ¿no? Ujú. Y hoy hasta trabaja ya, ¿no? Estudia y trabaja, ¿no? Ay, qué bien. Y ahora llego a mi cuarto y es un cuarto de dama, ¿no? Ella lo pinta de Sí. rosa, tiene cosas ahí pedagógicas, tiene piñatas, tiene... Oh, ya ni tengo dónde quedarme yo, ¿no? En el sillón arriba, en la parte de arriba, ¿no? Pero, Sí. ¿no? Ujú. O luego cuando llego a mi familia, ¿no? Ya no tenemos dónde quedarnos, Ya no hay pero... dónde. Y si existiera la posibilidad, ya hasta mi papá ya armó otros 2 cuartos, ¿no? Ahí todo, ¿no? Porque, Sí. ¿no? Y si existiera la oportunidad de apoyar, pues yo con todo gusto yo sí lo haría. Que tenía que estar lavando coches, vendiendo papas, ¿no? Recuerdo muy bien, vendiendo papas afuera del Museo de Intervenciones, ¿no? En General Anaya, tenía como unos 12 años, ¿no? Y yo veía, ¿no? Cómo los papás llevaban a sus hijos a los museos. Y yo entraba al sanitario, porque yo vendía papas afuera, ¿no? Ajá. Entraba al sanitario y yo veía, ay, no, me enamoraba del museo, ¿no? Yo hoy doy clases de historia. Y yo decía, algún día, ¿no? Algún día, ¿no? Algún día. Y empiezas tú a tener toda esa madurez de trabajar a temprana edad. La Colonia del Valle, ¿no? Estuvimos ahí lavando coches. Mucho tiempo así me pagué mis estudios, ¿no? Mis pasajes, ¿no? Todo. Y te cuesta, ¿no? Y luego a veces
no hay quien te diga, bien hecho, ¿no? O qué bueno, bravo, ¿no? Hiciste, ¿no? Vas bien, ¿no? ¿No? Te sientes a veces hasta desamparado, solo, ¿no? Y yo entiendo y comprendo a esos alumnos, ¿no? A veces les digo, tú sigue estudiando, no pierdas la esperanza, sigue luchando, fortaleciéndote. Y le cuento mi experiencia, es que yo pasé por estas situaciones, ¿no? Y hoy me siento muy orgulloso de lo que he logrado, ¿no? Yo creo que nuestra labor del maestro debe de trascender más allá, ¿no? De ese humanismo, nunca perder ese humanismo, de que sí tenemos malos días, de que en ocasiones hay carga burocrática, que de repente pues hay injusticias, son muchas situaciones que pasamos nosotros que estamos en el aula y que a veces lo hablamos en canales como este, ¿no? Situaciones así. Hacemos catarsis. No hacemos nuestra catarsis, ¿no? Por ahí sale Claudia que nos va a dar una semana de más de vacaciones, ¿no? ¿No? También una frase, ¿no? Que creo que todos nos identificamos, ¿no? Somos como los soldados. Cuando vamos a la guerra, tenemos miedo. Estamos en la línea de fuego. Todos tenemos miedo porque están las balas, ¿no? Un soldado, ahí estamos en la línea de fuego. Pero también en el fondo tenemos valor, ¿no? Eso es lo que nos hace trascender a nosotros como maestros. Ya para ir finalizando esto, ¿qué nos pueden mencionar? Háblanos un poquito de lo que usted ha hablado en algunos talleres o conferencias sobre la empatía docente, esas habilidades emocionales del docente. ¿Qué es lo que habla? Nosotros como docentes tenemos que generar esa actualización a diario, ¿no? Sabemos que ahorita las TICs nos han alcanzado, sabemos que a partir de la pandemia muchos nos vimos obligados a involucrarnos a las redes sociales, a las tecnologías, a las OVAs, ¿no? Entonces lo que se menciona y se dice que las involucremos en nuestra práctica. ¿Para qué? Para que sean ese soporte de ayuda a esa carga administrativa que tenemos. Que no tengamos miedo a generar ese cambio. Si lo pudimos lograr en pandemia, también lo podemos lograr ahorita. Sé que ya no hemos tenido el reconocimiento allá afuera en las aulas, ¿no? De una sociedad que a veces nos frustra, que a veces no nos critica sin conocer lo que realizamos a diario, ¿no? Pero siempre en mis talleres, no es coaching, ¿no? No es ni motivación, ¿no? Pero siempre va involucrado al conocimiento de uno mismo, del docente. Imagínense, ¿no? Nosotros regalamos parte de nuestra vida a nuestro trabajo. Es vida que le damos. Y trabajar 30 años enojado, frustrado, triste, enojado con el sistema, pues no hay caso. Hacerle creer también al maestro de 20 años de servicio que es importante, que es especial, que su labor no debe de olvidar el por qué está ahí, porque también igual se empieza a perder esa esencia, empezamos a caer en el conformismo, en la apatía, ¿no? En hacerle entender que todavía es significativo su pensar, que también su experiencia nos puede ayudar a nosotros los jóvenes para fortalecer mi práctica docente. A mí me enseñaron a planear, a mí me enseñaron muchas cosas, yo no soy normalista, yo llegué ahora sí que sin fusibles y me eché ahora sí que en el apoyo de mucha gente que estuvo ahí, ¿no? Entonces creo rotundamente que hasta su canal va involucrado a eso, porque a partir de una experiencia, más allá de un teórico pedagogo, nosotros tenemos la práctica, esa experiencia de vida. Sabemos que ahorita pues hay muchas complicaciones con lo de USICAN, ¿no? Pero también estos canales que tiene, ayudan también demasiado a esa difusión, ¿no? Porque decimos nuestra realidad, lo que en verdad pasa un maestro de que sale de su casa para llegar a una institución, de lo que vive en la institución, en el aula, y luego todavía lo que pasa para regresar. Para regresar a su casa y luego todavía, y eso a ver si duerme, porque a lo mejor trae exámenes o tiene que trabajar toda la noche para preparar su clase, ¿no? Exactamente. Y de todo se habla. O sea, siempre trato yo de darle ese reconocimiento al maestro, que no se le olvide que en verdad es un engrane valioso para nuestra sociedad. Que dentro de su discurso de aprendizaje para los alumnos está cosechando una flor que el día de mañana tiene que florecer y brillar. Ese es el objetivo. Siempre trato de hacer el objetivo. Que no pierda el maestro esa esencia del por qué está ahí. Muy bonito mensaje, maestro, para terminar. Muchas gracias, maestro. ¿Quiere agregar algo más antes de despedirnos?
Pues simplemente, pues, darle las gracias a usted, maestra, por esta apertura que usted me está brindando aquí, que se lo aplaudo. Es una gran labor, la verdad, el que tenga este canal porque nos hace ser escuchados, ¿no? De lo que vivimos día con día y aprendemos, ¿no? Aprendemos de las experiencias de los docentes. Sí. Se lleva a cabo la práctica, ¿no? Más allá de la teoría, la práctica a partir de las vivencias, ¿no? Las chocoaventuras de los docentes, ¿no? Sí. Y pues felicitarla por su canal, la verdad. Muchas gracias. Un aplauso muy grande. Y pues bueno, pues también agradecerle, ¿no? En este espacio que me ha brindado y pues saludar a mis compañeros, ¿no? A mis alumnos, ¿no? Que van a estar muy gratificantes al observar este canal, ¿no? Muy maravillados, ¿no? A la EPO 173 en Osolotepec, a la EPO 33 en Metepec, a la EPO 139 en Jijaltepec, Autopan, en Toluca, a la secundaria 9 en la terminal, es que estoy en todas las escuelas. Todas las que están en la lista. Y en la secundaria 2, ¿no? En la secundaria 2, en el centro de Toluca, ¿no? Que me formo también a partir de lo que aprendo de mis alumnos y también de mis docentes con experiencia, ¿no? Soy muy escucha de ellos, la verdad, me acerco mucho a los docentes y no importa el tiempo que llevemos, siempre nos llevamos algo importante, ¿no? De un compañero que está en el aula enfrente, ¿no? Es especialmente para ellos. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues muchísimas gracias a usted, maestro, por todo esto que nos compartió. Las experiencias de unos nos sirven a otros y todos aprendemos aquí. Y bueno, pues gracias otra vez, maestro. Y allá en casa, recuerden, sigan compartiendo este contenido para que esta voz docente llegue cada vez más lejos. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Hasta luego, maestra.